¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Amén. Hermano, en esta tarde vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios, hermano. Y quiero invitarlo a que abra sus Biblias en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Amén. Una cita muy conocida, pero una cita, hermano, que se ha descuidado mucho en estos tiempos. Levante la mano quien tiene hijos. Amén. La mayoría tiene hijos. Y dice así: en el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a leerlo juntos todos y fuerte, hermano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Puede tomar sus asientos glorificando el nombre bendito de nuestro Dios. Nos podríamos preguntar, hermano, ¿y qué significa instruir? Amén. ¿Qué es lo que significa instruir? Muchas veces leemos la palabra, hermanos, pero no sabemos el significado. Amén. No sabemos lo que nos está tratando de decir la palabra del Señor. Su palabra dice: instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo no sé cuántos de ustedes caminó sin Cristo por muchos años. Yo no sé cuánto tiempo usted caminó sin el Señor por muchos años, hasta que un día la gracia de Dios, hermano, resplandeció y usted pudo conocer a ese Dios maravilloso. Amén. A ese Dios de poder, a ese Dios, hermano, como decía nuestro hermano, que se ha hecho real a su vida. Amén. Su palabra nos dice, hermano, que los debemos de instruir. Instruir significa, hermano, comunicar, expresar, para que aprendan acciones, amén, y habilidades. Dios nos llama a usted como padre a instruir a su hijo, a su hija en el Evangelio. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque hoy, en este tiempo en el que el mundo, hermano, está realmente complicado, es necesario que la iglesia de Cristo, hermano, instruya a sus hijos en el temor de nuestro Dios. Es muy importante que en este tiempo no se descuide, hermano, este mandato tan hermoso de instruir a tu hijo en el temor de nuestro Dios. Su palabra nos dice en Lucas, hermano, capítulo 3, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y para con los hombres. Qué tan importante es que usted, hermano, instruya al niño en el camino de nuestro Dios, hermano, para que adquiera sabiduría, hermanos, y adquiera una estatura y una gracia delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy en este tiempo, el instruir al hijo y a la hija, hermano, resulta algo, hermano, realmente descuidado. Amén. ¿Por qué realmente descuidado? Podemos ver, hermano, que la hija de Dios no instruye a su hijo ni a su hija en el temor del Señor. Amén. Su palabra nos dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a nuestro Dios. Cuando usted no ha instruido a su hijo y a su hija y no tiene temor por hacer lo malo delante de la presencia del Señor, hermano, usted no está instruyendo a su hijo. Usted no está instruyendo a su hija. Cuando su hija, hermano, quiere andar conforme al mundo y usted no le ha estorbado, hermano, usted no le está instruyendo. Y su palabra dice, hermano, que instruya a usted al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de la gracia de nuestro Dios. Es importante que usted como hija de Dios, es importante que usted como hijo de Dios instruya a su hijo y a su hija en el temor de nuestro Dios. ¿Para qué, hermano? Para que vayan creciendo en una estatura espiritual conforme, hermano, a la gracia de nuestro Dios.
Cuando el hijo y la hija pecan delante de la presencia del Señor y no tienen temor para hacer lo malo, hermano, tenga cuidado, porque su hijo se le está yendo de las manos, su hija se le está yendo de las manos. Cuando su hijo y su hija quieren andar conforme al mundo, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? No está enojado, no está enojado, amén. Cuando usted, hermano, lo instruye, pero qué importancia es que cómo puede instruir usted a su hijo, hermano, si usted no le está dando el ejemplo. Amén. Si usted como hija, hermano, y como hijo, y a lo mejor, hermano, el enemigo se enoje o diga, si usted deja de hablar de que Dios es santo, se está apartando de la verdad. Cuando usted no predica que Dios es santo y que Dios quiere un pueblo santo, usted se está apartando de la verdad. Cuando a sus oídos le molesta que hablen de los santos de Cristo, hermano, usted está apartado de la presencia de nuestro Dios. Usted no está cerca de nuestro Dios. El pueblo de Dios, cuando le hablan de los santos y se goza en los santos y glorifica a los santos, hermano, quiere decir que es un pueblo, hermano, que está caminando en los santos, que es nuestro Dios. Cuando usted, hermano, no le está instruyendo a su hija y a su hijo con el ejemplo de ser santo, se está escurriendo de entre las manos. Hoy en esta tarde vamos a ver, hermano, qué importancia es de que instruya y ore por tus hijos. Como padres, hermanos, debemos de orar por la salvación de nuestros hijos. Como padres debemos de clamar al Señor por nuestros hijos. Ya no hay padres en el altar clamando por el Señor. Hay padres, hermano, alcahuetes, hermano, que permiten, hermano, que el pecado entre en la iglesia y que le saludan, hermano, al pecado como si nada estuviera pasando. Que permiten, hermano, que su hija y su hijo, hermano, anden en pecado y el padre no está haciendo nada delante de la presencia de nuestro Dios. Yo quisiera hablarle, hermano, de la manera que yo quisiera hablarle. Pero si el Señor dice en su palabra que hablemos dentro y fuera de tiempo, es necesario hablar la palabra con de nuevo. Es necesario, hermano, hablar la palabra de una manera que la iglesia pueda entender que el evangelio de Cristo no es un juego, hermano. El diablo no está jugando. El diablo no está jugando. El diablo está atacando a la iglesia sin temor y sin temblor. Y la iglesia no está haciendo nada. La iglesia no se postra delante de la presencia del Señor. La iglesia no ayuna. Y es muy importante saber que le podemos echar la culpa al hermano que está hablando. Amén. Pero la responsabilidad es de usted como padre. Porque usted tiene que orar delante de la presencia del Señor por su hijo, por su hija. Usted no puede, hermano, permitir que el pecado entre ni dentro de su casa. Cuando usted permita que el mundo entre en su hogar, discúlpeme, hermano, pero estamos caminando carnalmente. Amén. Estamos, y me cuento porque todos somos de la iglesia. Amén. Dice al Señor, vamos a hablar esto. Amén. Y es necesario que la iglesia instruya a su hijo. Porque su hijo se va a presentar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué le va a decir usted como padre? Estamos acostumbrados, hermano, de un evangelio en pañales. Estamos acostumbrados de un evangelio, hermano, de pañal. Amén. Se tiene que hablar un evangelio santo, un evangelio, hermano, que duela. Cuando el evangelio no duele, hermano, y la palabra no duele, la palabra no va a sanar. Pero si usted está en el Espíritu, usted va a decir gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre. Gracias, Señor, porque nos estás hablando. Recuerdo que en una ocasión estaba el hermano Chon predicando la palabra y nomás le llovieron peñascos. Y él, en vez de maldecir, decía gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando la iglesia comience a dar gloria a Dios en medio de la palabra fuerte, hermano, la iglesia va a empezar a crecer. ¿Por qué le predicamos sobre su hijo? Porque sus hijos no son la iglesia del mañana. Sus hijos son la iglesia de la hora. Amén. No son para mañana, ya están creciendo. Pero necesita, hermanos y hermanas, en el temor del Señor, que prediquen, hermano, los santos.
Que usted ore delante de la presencia del Señor y hable, hermano, con de nuevo la palabra, y que interceda delante del Señor por la salvación de su hijo. Ya no se hace eso. Amén. Nos enfocamos más en el problema, nos enfocamos más en la situación. Cuando usted comience a dejarle el problema al Señor, los problemas, por más grandes que sean, delante de la presencia del Señor, van a ser tan pequeños que no los van a ni notar, hermano. Su palabra nos dice, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Y cuál es el temor? Y me gozo porque nuestro hermano no pasa nomás porque sí. Y Dios no es un Dios que nada más obra en casualidades. Su palabra nos dice, hermano, que el temor es el principio de Dios. Cuando usted como hijo de Dios, cuando usted como hija de Dios no tiene miedo por pecar delante de la presencia del Señor, usted, hermano, está caminando en la carne. Usted está caminando, hermano, conforme a su pensamiento. Cuando su hijo y su hija no tienen temor por hacer las cosas del mundo, vestir como el mundo, usted no le está enseñando el temor del Señor. Hay muchos padres que tienen niñas de 12 y 13 años que ya van para la secundaria. Amén. ¿Y sabe qué pasa cuando usted no le enseña el temor del Señor a su hija? El mundo le va a enseñar a no tener temor y a vestir como los del mundo. ¿Sabe por qué a veces los del mundo critican al cristiano? Porque el cristiano da 1000 motivos para que hable. Amén. Porque el cristiano no ha cuidado su testimonio. Y no estoy aquí porque sea un santo, es porque es la palabra de nuestro Dios. Y la palabra es santa. Y la palabra, hermano, es santa. Amén. Cuando usted peca deliberadamente, cuando usted es uno aquí en la iglesia y es uno allá afuera, no está viviendo un evangelio santo. Amén. Y no le puede instruir a su hijo delante de la presencia de Dios. Porque ¿cómo le puede instruir si usted no le está dando el ejemplo? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Tenemos, hermano, que orar por la salvación de nuestros hijos. Si usted no le enseña el temor a su hijo y a su hija, se va a perder, hermano. Amén. Su palabra nos dice, hermano, que debemos de instruirlos. Otro punto que vamos a ver es orar por los amigos de tus hijos. ¿Cuántos oran por los amigos de sus hijos? Amén, gloria a Dios, aleluya. O nomás lo deja ir, ándale, ve. Su palabra nos dice que las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Cuando usted no ora para decirle al Señor, ahí donde ande mi hijo con sus amigos, mira, Señor, haz la obra en mi hijo y haz la obra en sus amigos. Su palabra nos dice, hermano, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis. Las malas compañías, o sea, las malas conversaciones, corrompen las buenas obras, las buenas costumbres. Si usted no ora al Señor por los amigos de su hijo, usted no va a poder librar a su hijo. Usted necesita como padre estar orando por sus hijos. Amén. Porque hay muchos hijos de hermanos que no quieren venir a la iglesia. Amén. Porque usted no está orando, porque usted no está intercediendo y porque usted, hermano, está fallando en algo delante de la presencia del Señor. Amén. Esto no es para atacarlo, ni para hacerlo sentir menos, ni para hacer sentir usted se sienta ofendido. Es para que usted medite en la palabra del Señor y mire lo que el diablo está haciendo con sus hijos. El diablo está viniendo a engañar a la iglesia, hermano. El diablo está viniendo a robarle sus hijos. Le está robando la salvación de sus hijos. Y estamos creciendo en una iglesia, en una generación perversa, en una iglesia con generación, hermano, llena de pecado, que ya no tiene ni temor a venir, hermano, en lo santo delante de la presencia del Señor. Amén. Ya vienen a la casa del Señor como quieren, hablándolo en todos los aspectos. Amén. Amén, hermano. Necesitamos como iglesia padres que vengan e interceden en el altar. Dígame usted, hermano, ¿cuántos? Y dígalo en su corazón, se ha pasado una noche completa intercediendo por su hijo.
¿Cuántos han estado toda la noche intercediendo por su hija? Señor, no quiere nada contigo, Señor. Sabe que la oración del Padre puede mucho delante de la presencia del Señor. Porque yo no voy a orar por su hijo como usted puede orar. Porque usted puede derramar sus lágrimas, hermano, y se puede rasgar delante de la presencia del Señor. Y cuando usted lo haga, el Señor va a contestar. Y su hijo y su hija va a estar aquí. Pero necesita instrucción. Necesita enseñarle cómo se busca a Dios. Pero usted como padre, usted como madre, necesita instruir con el ejemplo a nuestros hijos, hermanos. Amén. Hijo, hija, ama. Y usted no ha amado a su prójimo. Amén. Su hijo y su hija va a ser el reflejo de lo que usted le está enseñando. Necesitamos una iglesia santa. Amén. No importa que el diablo se enoje, hermano, porque hablamos de los santos. Cuando dejemos de hablar de los santos, la iglesia se va a hundir en el pecado. La iglesia se va a hundir en la inmundicia, hermano. Amén. Como padres, hermanos, debemos orar por el carácter de tu hijo. Es más fácil que usted ataque a su hijo. Es más fácil que usted humille a su hijo. Es más fácil, hermano, que usted maldiga a su hijo. ¿Cuántas veces los padres hacen esto delante de la presencia del Señor? Amén. No tienen temor delante del Señor de maldecir lo que Dios ha dado como fruto de bendición sobre su vientre. Amén. Amén. Sabe que su hijo es creación de Dios. Y no lo predico por nada. Simplemente es una predicación que Dios me dio y iba a predicarlo. Amén. Y yo tengo que cumplir. Amén. ¿Cuántas veces usted ha acercado a su hijo o a su hija para bendecirlo? ¿Cuántas veces usted ha acercado a su hija para bendecirla? Es más fácil, ¿verdad? Maldecir. Amén. Usted como hijo de Dios necesita venir al altar. Amén. Y orar por el carácter de sus hijos. El carácter de su hijo y de su hija va a cambiar el día que usted se poste delante de la presencia de Dios, hermano, y empiece a interceder por el carácter de sus hijos. Usted no va a poder hacer nada por sus hijos hasta que usted no doble rodillas. Amén. Su hijo va a cambiar, su hija va a cambiar. Amén. Cuando usted toque rodillas y empiece a interceder delante de la presencia del Señor. Su palabra dice que su hijo, hermano, tiene que tener un carácter conforme al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren hijos conforme al Espíritu Santo? Vamos a tener iglesias fuertes y familias fuertes cuando haya padres fuertes que se humillen delante de la presencia del Señor. Que en vez de estarlos maldiciendo, se la pasen en el altar clamando al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es muy necesario. Es algo que se ha perdido como iglesia. Es algo que, hermano, realmente es alarmante creer, hermano, que el Hijo de Dios se atreve a maldecir a sus hijos sabiendo que lo que Dios le ha dado es una bendición de Dios. Amén. Amén, hermano. No tiene usted temor ni temblor delante de la presencia del Señor cuando usted maldice a su familia. Amén. Usted necesita, hermano, arrepentirse. Dios busca el arrepentimiento para poder obrar en la iglesia. Si no hay arrepentimiento, no va a haber una convicción y no va a poder sanar Dios las heridas que hay en su corazón. Aquí no entra el hermano, aquí no entra la hermana. Que si la hermana me apuntó, que si la hermana me dijo, no, hermano, eres tú y el Señor juntamente delante de tu presencia. A Jesús lo empujaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo chicotearon, hermano, lo abofetearon y lo escupieron. ¿Qué se puede esperar de usted y de mí? Amén. Usted tiene que tener temor delante de la presencia del Señor. Y aún hay hijos que maldicen a sus padres. Amén. Que se avergüenzan de sus padres. Amén. Porque no les puede dar lo que ellos quieren. Amén. No vengas por mí en el carro porque está bien feo. Dele gracias a Dios que tiene carro. Amén. Amén.
Créame, hermano, a mí cuando mi papá iba por mí al Conalep en el Ford Granada rojito que teníamos, a ver si alguien se acuerda de ese carrito, un rojito que teníamos que nuestra hermana Marcela se ha de acordar. Amén. Fuimos en él varias veces a San Luis. Yo me sentía bien orgulloso, hermano, y no lo digo por quedar bien. Es porque Dios conoce mi corazón y no le voy a mentir porque estoy en el altar de Dios. No pretendo quedar bien con usted. Amén. Hermano, yo me sentía bien contento cuando mi papá llegaba en ese carrito. Viejito y lo que usted quiera, pero iba por mí. Porque muchos se iban a pie. Amén. Y solamente una puritita vez me vine a pie. Y eso porque me habló. Amén, le hablé, perdón. Y me dijo que no iba a poder porque era un culto, era un jueves. Todavía recuerdo. Bueno, hay hijos que se avergüenzan de su padre hasta porque van por ellos en la bicicleta. Amén. Es triste que ustedes como hijos, amén, no valoren a sus padres. Y no lo digo porque yo sea un santo, hermanos. Amén, porque Dios conoce nuestro corazón. Usted podrá, hermano, ver mi apariencia, pero el Señor mira mi corazón. Yo puedo ver tu apariencia, pero Dios mira tu corazón. A ti te puedo engañar, pero a Dios, hermano, no lo puedes engañar. Amén. Necesitamos padres que oren e interceden, porque dice su palabra que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Cuando su hijo aprenda esto es porque usted se lo está enseñando. Amén. Si usted no tiene mansedumbre, su hijo no va a tener mansedumbre. No va a tener templanza. Amén. Por eso necesitamos una iglesia que venga aquí e interceda. Hay muchos que tienen ahorita niños recién nacidos. No siempre van a estar chiquitos. Amén. Al rato van a crecer. Pero si usted los instruye en el temor de Dios, en vez de ser maldición, amén, va a ser bendición. Pero todo depende de cómo usted lo instruye en el camino del Señor. Amén. Tenemos que orar, hermano, por el fruto de su hijo. Hay mucho cristiano que no tiene fruto. Y hay mucho joven que no tiene fruto. Amén. ¿Por qué? Porque no hay un padre y una madre intercediendo por él para que sea un cristiano de un buen fruto. No porque esté joven, no va delante de la presencia del Señor. Si ahorita el Señor viene, cada uno de los que estamos aquí vamos a dar cuentas al Señor delante de su presencia. Amén. ¿Cómo se sentiría usted que usted estuviera en un lado de su hijo o de su hija y el Señor le diga: apartado de mí, hacedor de iniquidad, al lago eterno? Porque usted no lo instruyó en el temor del Señor. Es que mi hijo no está bautizado. No importa que no esté bautizado. Es su obligación como hijo, como padre, instruir a su hijo en el temor del Señor. Porque delante de la presencia del Señor no va a ser si está bautizado o no. Ahí se va a presentar cada uno de nosotros y le vamos a dar cuentas al Señor Jesús. Amén. Cada uno, hermano. Usted sabe por qué el Señor le está hablando esto. Amén. Porque quizás se está descuidando, se enfoca más en usted. Amén. Dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo. Amén. Ahí lo tiene. Ábralo. Mateo 5, 17 y 20. Dice: así todo árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo quiere que su hijo sea conocido?
¿Por sus frutos de la carne o por sus frutos del Espíritu? Si estamos aquí, hermanos. Necesitamos padres que se presenten delante del Señor intercediendo por sus hijos. Amén. Debemos orar por el gozo y la paz de tu hijo y de tu hija. ¿Cuántos hijos, hermano? ¿Cuántos cristianos también caminan en un doble ánimo? Amén. Hoy están tristes, mañana están alegres, mañana están contentos. ¿Le va bien? Sonríe. ¿Le va mal? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se entristece. Amén. Necesitamos padres de un solo ánimo para que crezcan hijos realmente en el gozo y en la paz de nuestro Dios. Que su hijo no vaya a andar el día que crezca como hijo y que sea un cristiano, no vaya a andar de doble ánimo. Amén. Medio año en el camino del Señor, otro medio año fuera del Señor. Amén. Necesitamos padres, hermano, que intercedan por sus hijos. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Debemos estar preparados, hermanos, y enseñar a nuestros hijos a tener gozo siempre. No, hoy no tengo gozo, mañana sí tengo gozo. Amén. Pero todo depende de lo que el Padre le esté instruyendo. Si usted es un cristiano de doble ánimo, sus hijos van a aprender a ser doble ánimo. Amén. Pero necesitamos una iglesia que interceda por sus hijos delante de la presencia del Señor, para que sus hijos, hermanos, sean cristianos verdaderos y que busquen a Dios con integridad. Amén. ¿Cuántos han orado por sus hijos? Amén. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Dice en todos. Necesitamos gente constante delante de la presencia del Señor. Amén. Hermanos, debemos orar por la pureza de nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos oran por el Señor para que se mantengan fieles al Señor? ¿Cuántos oran para que cuiden, hermano, su integridad delante del Señor? Que no pequen deliberadamente delante del Señor. Amén. ¿Cuántos han intercedido por esto? Sus hijos están caminando. Amén. Pero necesitamos padres que oren por la pureza del corazón de sus hijos. Amén. A raíz, hermano, de que no hay un núcleo familiar sano delante de la presencia del Señor, dentro del hogar cristiano. Es triste que a veces dentro del hogar cristiano, hermano, no se vive un ambiente de cristianos. Amén. Y necesitamos orar, hermano, porque nuestros hijos han crecido, amén, con odio en su corazón, amargura en su corazón, daño en su corazón. Amén. Y dígame, ¿se ha acercado usted a hablar con su hijo? ¿Se ha acercado usted con su hija? A veces el padre es orgulloso también. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no se atreve a pedir una disculpa a su hijo. Amén. Y no se lo digo, es porque la palabra es necesario, hermano, que queremos tener una iglesia sana, haya padres sanos, para que pueda haber hijos sanos. Amén. Dice que ni ira ni contienda se heredarán el reino. Amén. Y si usted tiene ira y contienda contra su hijo y contra su hija, usted no va a ir al cielo, hermano. Por más que brinque, por más que salte, por más que hable en lenguas, por más que diga que usted aquí, que usted allá. Amén.
Dice que Dios no puede darle un ministerio a quien no ha cuidado primeramente su casa. Amén. Si usted no sabe cuidar su hogar, no puede cuidar el evangelio. Por eso muchas veces hay cristianos que no tienen ministerios. ¿Por qué? Porque no han aprendido a cuidar primeramente lo que el Señor les ha dado, su familia. La maldicen, le gritan, hacen tantas cosas. Amén. Pero necesitamos una iglesia que interceda por sus hijos. Amén. Necesitamos una iglesia con hijos sanos. Amén. Y créame que usted va a poder caminar y en el tiempo va a decir y saber que tiene hijos en el temor del Señor. Amén. Usted no sabe muchas veces que hay hijos que sufren problemas en la sociedad. Amén. ¿Cuántas veces se ha acercado usted con su hijo? ¿Cuántas veces se ha acercado usted con su hija a preguntarle, oye hija, ¿y cómo te fue en la escuela? Es más fácil darle de golpes. ¿Por qué? Porque sacó un 5 en matemáticas. Amén. Amén, hermano. Pero usted no se pone a sentar con él. ¿Qué es lo que está pasando con su vida? ¿Por qué está así? Amén. Es más fácil apuntar a tu hijo. Es más fácil apuntarle y decirle, oh niño burro, no sirves para nada. Amén.